Oye, pasemos a Skyscanner. Sí. ¿Cómo entraste a la empresa? ¿Cómo estuviste 8 años? Ujú. ¿Y cómo fue la experiencia allí? A ver, la resumo como transformational, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Transformación. Sí, Eso, para mí como persona y también como profesional. Empecemos con cómo he entrado ahí. Bueno, de una forma muy creativa, diría, en el sentido que siempre había tenido el deseo, ¿no?, de trabajar para una empresa británica, porque se sabía entonces que tienen una disciplina, ¿no?, y una forma de trabajar muy seria y encima muy meritocrática, que si más tú que aquí, trabajas, más que aquí, ¿no? bueno, Había esa fama, dejémoslo ahí, ¿no? había esa fama, sí, digamos que sí. Y, y entonces, claro, me habría gustado tener una experiencia ahí que me pudiera formar de forma significativa. Entonces vi que esta empresa, que era, bueno, un buscador, ¿no?, de vuelos en su momento, entonces un producto muy interesante, muy disruptive, ¿no? Había empezado a buscar country manager, business development manager para los países nórdicos y luego para Francia, para Alemania y bueno, en ese momento yo pensé, bueno, a ver, si buscan para estas, en algún momento tendrán que ir a Italia, por ejemplo, ¿no? Como yo soy italiana de origen, porque hay una oportunidad muy grande. Entonces me candidé de forma espontánea y proactiva y le envié una carta para decir, bueno, he visto que estáis buscando country manager por esto, esto, esto. ¿Habéis considerado la oportunidad de expanderos en Italia? Porque creo que hay un mercado muy grande, muy interesante y anticipando un poco sus necesidades. Y se ve que le gustó, porque de hecho, una semana después me llamó la recruiter diciéndome, hemos recibido tu aplicación. Muy interesante, ¿quieres hacer una entrevista? Y yo, sí, sí, gracias. Bueno, empezó así. Evidentemente las entrevistas fueron bien, ¿no? Hice creo 4, o sea, fue intenso, ¿eh? No estaba acostumbrada en ese momento a tantas preguntas súper serias, súper profundas, pero bien, porque era una señal de la seriedad de la empresa. Y luego me hicieron una oferta y me mudé ahí, de Barcelona, y ya vivía aquí en ese momento, a Edimburgo. Entonces, esto fue cómo entré en esta empresa. En su momento entré como country manager para el mercado italiano. ¿Qué quiere decir? Que mi responsabilidad era hacer crecer Skyscanner en toda Italia y evidentemente localizar un negocio que en su momento estaba pensado exclusivamente para el Reino Unido y que estaba traducido con un Google Translate que no es lo de hoy, claro, que era hace 15, 20 años, o sea, tremendo, vamos. Sí, que era mucho peor hoy ya. Sí, sí. Ahora está muy avanzado. Pero... Exactamente. Y hacer una localización ahí no quiere decir solo traducir, ¿no?, al italiano, quiere decir entender los viajeros italianos, sus necesidades, adaptar el contenido, adaptar la forma de hablarle, de comunicar, pero también las partnerships, los acuerdos comerciales con las aerolíneas, ¿no?, para que la web de Skyscanner, que en su momento era solo web, no app, pudiera resultar como italiana para los italianos. O sea, esto fue mi primer trabajo con ellos. El año 1. Luego, claro, me quedan otros 7. No quiero aburrir, ¿no?, los que nos escuchan, pero sí, tuve muchos roles, porque de aquí, de este rol, tuvimos resultados muy buenos, porque el mercado crecí de, creo, 200.000 usuarios que estaban por ahí orgánicos a más de 1 millón en menos de un año. Todo esto con, bueno, lo que había aprendido, ¿no?, trabajando antes en el grupo Intercom, en una agencia de marketing, mucho Search Engine Optimization, social media, eh, un poquito de paid advertising en Google. No tenía mucho dinero en ese momento, no me habían dado mucho budget, entonces sí que de una cierta manera ya estaba usando un poco de growth hacking, ¿no?, de ver cómo podía hackear el crecimiento con los medios que tenía. Pero nos fue muy bien porque, claro, 1 millón de usuarios en menos de un año, con un ROI positivo, bueno, la empresa estaba contenta conmigo y con el trabajo que hice. Entonces, pues creo que por eso aceptaron la propuesta siguiente que le hice, que era, mira, yo veo que aquí hay una oportunidad muy gorda de utilizar social media de forma más escalada, más global,
para alcanzar nuevos usuarios. Mm. Y me dejaron, bueno, volverme la Head of Social Media de Skyscanner. Entonces creé desde cero un equipo de social media en una época que era bastante, un poco... Confiaron en ti y te aumentaron el budget, ¿no? Sí, diría que sí, confiaron en mí, tanto que, bueno, a ver, lo hago corto esto, pero empecé con solo otro chico, o sea, el social media team en realidad éramos dos personas, pero estas dos personas conseguimos hacer una campaña en lo que era la App Install Ads, que hoy en día son muy famosas de Facebook, cuando eran en un alfa, o sea que no eran abiertas al público. Y con esto, bueno, conseguimos alcanzar como 3 millones de usuarios para bajar nuestra app, con un coste que era 10 veces más bajo de todos los otros canales. Con esto, claro, la empresa vio una oportunidad gigante para escalar, ¿no? La empresa en todo el mundo, porque Facebook ya Ya está está en bastante todo. expandida, claro. Y mi budget pasó de ser de 10.000 libras al mes a 1,5 millones de libras, o sea, de repente. Entonces ahí hay que espabilarse, ¿no? Porque Head of Social Media de un equipo de dos, que luego se ha vuelto un equipo de 30 personas alrededor del mundo, Social Media Manager de España, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, con un budget de este estilo, ya es otro trabajo y otra responsabilidad. Desde luego me hicisteis una buena faena porque hoy en día yo por lo menos cuando tengo que tengo que viajar y tengo que buscar vuelos, lo primero que busco es Skyscanner y comparo precios. Y me gustaría preguntar, Skyscanner cuando entraste en realidad no sé cómo era de grande, pero empezó siendo una startup no hace mucho. Sí, De hecho, tuvo varias rondas de financiación y en 2016 tuvo la tercera de ciento y pico millones y a ti te pilló siendo Head of Social Media, ¿no? O eh, como ya como sí. Vice President. Y ya estaba como director de marketing en general y creo que el año siguiente luego es cuando me volví Global VP of Growth. ¿Y cómo se vive una expansión, esta ronda de financiación de tantos millones? Creo que incluso ya os convertisteis en unicornio por Sí, entonces. a ver, es como dije en principio, ¿no? Una experiencia transformativa, muy, muy intensa. Mm. Yo cuando empecé a trabajar con ellos era la empleada número 32. O sea Mm. que éramos muy poquitos, una Mm. startup de verdad. Claro. Y cuando me fui éramos más de 1.200 personas. En 8 años. En 8 años, Ostras. presentes en 54 mercados en el mundo yo vi un crecimiento de 30 veces. O sea, estamos hablando, ¿no? Alcanzar un facturado de 300 millones de libras. Y una adquisición por parte de una grande compañía china por 1,4 billones de libras. Entonces, claro, es un crecimiento exponencial importante con todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, este es un poco el recorrido. Los aprendizajes que se hacen, ¿no? En un viaje así, literalmente son ¿Cómo muchísimos. se